Muy bien. Séptimo episodio. Tendencias de la mente. El cerebro humano ha vivido innumerables experiencias a lo largo de su evolución. Algunas de ellas produjeron marcas profundas que dieron origen a supuestos sobre los que todas las experiencias posteriores se apoyan. Cuando el cerebro se observa a sí mismo con atención, puede advertir la presencia de ciertos supuestos inconscientes que condicionan su actividad y actúan como filtros, jerarquizando la selección y valoración de la información. Estos supuestos orientan al pensamiento y lo obligan a tomar una dirección en la que las conclusiones a las que puede arribar están condicionadas desde un principio. A través del tiempo, estas orientaciones devinieron en tendencias profundas de la mente. En una de ellas, el cerebro privilegia de un modo casi excluyente la información que percibe como externa a él. En la otra, en cambio, valora en extremo el tipo de información que experimenta como interna. Estas orientaciones dominantes hacia el mundo externo y hacia el mundo interno parecen caracterizar a diferentes tipos humanos, a distintas corrientes de pensamiento o incluso a civilizaciones enteras. Sin embargo, ante una mirada más atenta, podemos registrar que ambas orientaciones se encuentran en todos los seres humanos en distintas proporciones. Captar la presencia de estas tendencias divergentes y comprender la relación entre sus supuestos y sus conclusiones es un paso decisivo en la maduración de los cerebros. Cuando esto ocurre, pueden advertirse los supuestos comunes a ambas y la manera en la que reaccionan entre sí para dar origen a tradiciones y corrientes de pensamiento que giran en una rueda de opuestos a lo largo de las épocas y en cada cerebro particular. En realidad, las dos tendencias mentales se originaron al mismo tiempo y están absolutamente entrelazadas. Es la inconsistencia de sus puntos de partida y el refuerzo progresivo de sus conclusiones lo que les ha separado hasta convertirlas en antagónicas. Como decíamos en ¿Qué es mapear?, cada vez que los cerebros aprenden a procesar flujos de información que eran antes experimentados como excluyentes, se les aparece una nueva dimensión de la realidad. Cuando van más allá del aparente antagonismo, pueden reconocer la verdadera riqueza de ambas tendencias. La fricción da así lugar al diálogo y el intercambio de información entre opuestos da lugar a un nuevo nivel de inteligencia. La mente tecnológica y la mente visionaria. Examinemos estas orientaciones profundas de la mente con mayor detenimiento. En la primera de ellas, la realidad se representa como un universo objetivo, es decir, de cosas que aparecen nítidamente delimitadas entre sí ante una conciencia supuestamente independiente de ellas. Esta modalidad perceptiva no duda ni por un instante de la existencia plenamente objetiva del mundo y tampoco se interroga en modo alguno acerca de su participación en la configuración de aquello que percibe. Está definidamente orientada hacia el mundo externo y no percibe ninguna relación entre éste y el mundo interno. No puede hacerlo debido a su propia estructura. Esta tendencia nace con el primer grupo humano que fabrica utensilios. Se despliega en todas las civilizaciones y alcanza su apogeo en la civilización occidental contemporánea.
El tipo de mente que percibe la realidad desde esa manera es el que, como consecuencia del acoplamiento cerebro-humano, ha evolucionado tecnológicamente con la creciente producción de objetos. Ser capaces de generar una imagen interna de lo que se desea y poder fijarla el tiempo suficiente como para manipular el mundo externo hasta que adquiera la forma deseada, ha sido una ventaja decisiva para la supervivencia de la especie. Este nivel de inteligencia es un procesador que produce, acumula y edita imágenes con el fin de operar sobre un mundo del que se ha separado. La actividad mental que construye el objeto crea al mismo tiempo la sensación de que existe un sujeto que lo percibe, manipula. Para el pensamiento tecnológico, percibir y manipular son una sola cosa. Este nivel de la mente configura la realidad a la mano de un sujeto. De manera complementaria a la dinámica mano-pensamiento, surge el lenguaje, que en casi todas las civilizaciones a partir de determinado momento ha evolucionado en la dirección de reforzar esta tendencia mental divisiva y lineal. En nuestra civilización, la palabra realidad proviene de res, cosa. En el momento mismo en que nos interrogamos acerca de la naturaleza de la realidad, el lenguaje condiciona las respuestas posibles y obedece casi groseramente el hecho de que podríamos percibir algo muy diferente a un conjunto de objetos o entidades separadas, cosas, y sin embargo, esa percepción seguiría siendo real. De manera análoga, el pensamiento o lenguaje impone la palabra yo y provoca la sensación de que existe una entidad interna permanente, absolutamente objetiva y real. Paralelamente al desarrollo de la mente tecnológica, el cerebro se desplegó en la dirección opuesta a la anterior y generó la tendencia mental complementaria. Desde el chamanismo en adelante, la mente ha indagado en el mundo interno, desarrollando una riquísima cartografía visionaria. La generación espontánea de imágenes potentes, capaces de conmover y modificar psíquicamente a quien las experimenta, está en la base de todas las vivencias religiosas, místicas y estéticas. Magia, espiritualidad, religión, arte y fantasía son las formas en las que las civilizaciones organizan esta modalidad visionaria de la mente y la separan lo más cuidadosamente posible de la tecnológica constructiva. La tendencia visionaria ha indagado profundamente en el potencial del sistema nervioso y ha adquirido una experiencia muy rica acerca de los distintos procesos y estados de la mente. Así como la tendencia tecnológica se dirige hacia el exterior, ésta se orienta definidamente hacia el interior y alcanza posiblemente su apogeo en las tradiciones tibetanas e hinduistas. Ambas direcciones, la exteriorizante y la interiorizante, han generado tradiciones antagónicas, las cuales de alguna manera coagulan conceptualmente en la moderna oposición entre pensamiento científico, tecnológico y místico. El aprendizaje acumulativo. Estas dos tendencias, la que indaga en lo externo, desvalorizando lo interno, y la que indaga en lo interno, desvalorizando lo externo, no son en principio conscientes de sus supuestos y motivaciones. No registran de qué manera
el pulso vital, el temor, el deseo y las necesidades particulares de la sociedad condicionan sus percepciones. En ambas, la mente acumula nuevas experiencias y conocimientos, pero sostiene de manera casi indefinida sus supuestos. En las dos prevalece una concepción ingenua del aprendizaje, entendido como una actividad acumulativa. El espacio cognitivo, abierto por los supuestos iniciales, se desarrolla indefinidamente, agregando nuevas experiencias, informaciones y explicaciones. En el aprendizaje acumulativo, cada vez que se percibe un error o inadecuación, esta información no posee energía suficiente como para forzar a la mente a cuestionar los supuestos iniciales que definieron los contextos de ese aprendizaje. Las pautas correctivas de este tipo de aprendizaje solo permiten alterar aspectos muy limitados y casi siempre superficiales de la experiencia. Esta modalidad acumulativa posee una inercia gigantesca y tanto en lo interno como en lo externo permite sostener las confusas definiciones iniciales acerca de lo percibido mediante infinitas argumentaciones y reacomodamientos. Las formas mentales así desarrolladas, tanto las racionales como las imaginativas, pueden durar indefinidamente, ya que resisten con relativa comodidad su inevitable inadecuación con los hechos. Cada vez que la inadecuación aparece, la mente se esfuerza en acomodar el hecho a sus supuestos básicos, buscando nuevas asociaciones, argumentos, explicaciones, o a lo sumo sacrificando conclusiones o supuestos menos básicos, con el fin de eludir el cuestionamiento de sus verdaderos puntos de partida. La argumentación es una modalidad cognitiva de muy baja energía, basada en una mayor o menor rapidez asociativa, con el fin de reconfigurar la acumulación de datos disponibles en la memoria sin tocar en ningún momento las raíces del discurso. Es bastante evidente que la acumulación sistemática de errores y refutaciones fácticas con fuerza suficiente como para forzar a la mente a revisar sus supuestos tiene un peso mayor en la tendencia extrovertida de la mente que en la introvertida. Tarde o temprano, la acumulación de errores provocará la aparición de individuos con la vitalidad suficiente como para cuestionar de raíz los supuestos colectivos de la mente objetiva. Este cuestionamiento objetivo de los supuestos hasta entonces aceptados genera lo que hoy llamamos cambios de paradigma. Tanto Newton como Einstein ponen en evidencia la inadecuación sistemática de los supuestos de la física antigua en el primer caso y de la newtoniana en el segundo. El insight. Es importante subrayar que cada vez que se produce un cuestionamiento radical a los supuestos, se revela que todo el conocimiento anterior era una construcción. Esto provoca el desmoronamiento generalizado de lo construido anteriormente e inaugura una dirección completamente nueva para la mente. Esta es la característica central del insight, un acto de altísima energía y de enorme poder destructivo capaz de liberar a la mente de todas sus conclusiones anteriores. Este barrido es un verdadero aprendizaje no acumulativo. La modalidad acumulativa, tanto racional como visionaria, toma la forma de un árbol. Parte de una raíz que condiciona la dirección posterior de crecimiento y se desarrolla, bifurcándose y ramificándose en base a las asociaciones y refutaciones de un pensamiento e imaginación binarios que contienen dentro de sí sus aparentes oposiciones y antagonismos.
Esto supone un carácter mecánico para el crecimiento del árbol, por cuanto sus recombinaciones y asociaciones aparentemente tan fértiles son sólo repeticiones o continuaciones de una autoprogramación, conjunto de supuestos, inicial. En el caso de la tendencia técnico-científica, racional, sus descubrimientos permanecerán siempre dentro del campo abierto por el supuesto de la objetividad. En el caso de la tendencia visionaria, imaginativa, esta presenta la infinitud aparente de un caleidoscopio, en el sentido de que siempre es posible obtener una nueva combinación de imágenes a partir de las básicas. Sin embargo, por maravillosas que éstas sean, todas ellas surgen de las combinaciones de un material original muy limitado, que aunque parezca interno, tiene su origen en lo externo. Son reflejos de la experiencia concreta objetiva. El insight, en cambio, es un cuestionamiento de supuestos más o menos profundos. Su carácter es destructivo, negativo, y por eso abre una dirección completamente nueva, creativa. No tiene las características extensas de la argumentación, la asociación, la explicación o incluso la hipótesis, sino que es más bien una explosión, destrucción y novedad al mismo tiempo. Ahora bien, como es más fácil para la tendencia exteriorizante advertir la inadecuación de sus construcciones, es inevitable que en el interior de la tendencia visionaria se revele, tarde o temprano, la naturaleza de las actividades de la mente y surja el insight de que es ella misma quien construye las entidades que percibe. Las tradiciones más maduras de esta tendencia han trascendido por completo la fascinación inicial por las visiones y se interrogan intensamente acerca de las estructuras cognitivas que las hacen posibles. Las tradiciones meditativas explorarán los contenidos de la mente y permitirán así que se revelen ante la conciencia sus distintos niveles de actividad, algo muy distinto a la búsqueda de experiencias internas aparentemente nuevas. El insight es inherente al estado meditativo de la mente. Estas tradiciones desarrollan incluso la capacidad del insight imaginativo, es decir, la activación de una intensidad mental suficiente como para cuestionar los supuestos cognitivos de las visiones y permitir que se abran nuevas direcciones visionarias más allá de los juegos del caleidoscopio original. Esos insights solo pueden producirse en un cerebro en el que se ha desarrollado una relación interna mucho más madura entre la tendencia extrovertida y la introvertida. Cuando esto sucede, los insights racionales y los imaginativos se entrelazan y dan lugar a una interacción mucho más rica y compleja. Es así como nacen las indagaciones más profundas del pensamiento humano, que suelen permanecer ocultas para las anteriores. En ellas se activa la capacidad de procesar información en distintos niveles simultáneos y se aprende a contener sabiamente la información proveniente de contextos muy diferentes. En la civilización occidental en particular, esta convergencia exitosa entre tendencias mentales aparece tímidamente en la psicología moderna, especialmente en la junguiana de Jung y en las llamadas transpersonales. La capacidad de procesar información con una proporción más adecuada entre el nivel lógico verbal y la experiencia visionaria les ha permitido percibir formas arquetípicas y desarrollar conceptos que remiten a la relación estructural entre lo interno y lo externo, el adentro y el afuera,
como los de proyección, transferencia, sincronicidad, etc. Bueno, muy bien, hemos llegado a los 20 minutos de este episodio 7.